Namaskar. Les voy a hacer una meditación guiada. Recomiendo que la espalda esté en posición recta. No importa si tus pies están abajo, en la silla tú sentado, o si estás sobre 1, 2 o 3 cojines, pero el chiste es que logres mantener tu espalda recta y tus hombros atrás. Eso es lo importante, para que fluya fácilmente la energía. Eso es lo importante. Entonces la posición de un yogi de flor de loto está muy a gusto para mí, que tengo 40 y tantos años haciéndolo, está bien, pero no es para todos. Yo recomiendo las manos así, apoyadas aquí, no flotando aquí. No flotando aquí, apoyadas, relajadas. Cuando entramos en alfa, ya no vamos a saber si mi mano derecha está por debajo o la izquierda está por debajo. Vamos a perder el tacto. Es rapidísimo lograr hacer eso. Al principio, llegas, te sientas. 3 veces vamos a inhalar, no extremadamente profundo, pero sí más profundo de lo normal. Así haz de cuenta, llego, me siento y digo, Bhavanam, Kevalam. Ya cierro los ojos, Bhavanam, Kevalam. En ese momento coloco la punta de mi lengua apretando el paladar. Esto va a ser todo mental. Ahora se va a hacer un mantra solamente mental. Entonces colocan la punta de la lengua en medio del paladar. Y ahí la van a retener. Y otra vez, la tercera vez, inhalo. Bhavanam. Exhalo. Kevalam. Cuando hacen ese proceso, es como si están ustedes sentados sobre esta mesa o sobre este planeta y ustedes están arriba. Y a la hora que se concentran con 3 respiraciones, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, toman conciencia solo de su cuerpo y ya ahora el planeta ya no está. Están ustedes solos sentados allí. Entonces ya desapareció el planeta. Después ponemos la atención en la punta de los dedos gordos y repetimos una vez, Bhavanam, Kevalam. Y vamos a subir la energía por los pies, por la espalda, hasta llegar al cerebro. Muchas veces vamos a repetir el proceso. Voy a subir este pie también acá arriba para que vean mis 2 pies. Pueden ayudarse la primera vez con sus dedos para estarse guiando, para que lo sientan. Entonces aquí está. Inhalan, Bhavanam, Kevalam, metatarso, Bhavanam, Kevalam, talón, Bhavanam, Kevalam, espinillas, Bhavanam, Kevalam, rodilla, Bhavanam, Kevalam, muslo, Bhavanam, Kevalam, y coxis, Bhavanam, Kevalam. Y aprietan el coxis, aprietan el ano, aprietan las pompis y ahí mantienen la energía. Y al hacer eso se siente que sube una energía. Y ahora vamos a seguir para arriba. Bhavanam, Kevalam, a donde están los ovarios, luego al ombligo, Bhavanam, Kevalam, al pecho. Haz de cuenta que aprietan los pechos y ahí sienten en medio, Bhavanam, Kevalam, la garganta, aunque la muevan la primera vez o las primeras veces, Bhavanam, Kevalam, y luego al centro del cerebro, en medio de aquí, aquí y aquí, ahí en el mero centro, Bhavanam, Kevalam. Cuando llegan ahí, acuérdense, es concentración y expansión.
concentración, expansión. Inhalas al concentrarte, Bhavanam. Exhalas al expandir tu mente al infinito, Kevalam. Bhavanam, concentración. Kevalam, expansión. Bhavanam, concentración. Kevalam, expansión. Vamos a repetir el proceso ahora. Todo. Estamos sentados arriba del planeta. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Inhalo, Bhavanam. Ya fijé la energía en mi cuerpo. Exhalo, Kevalam. Ahora solo pienso en mi cuerpo y en la punta de los dedos gordos. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Metatarso. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Talones. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Ahora voy hasta la rodilla. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Ahora voy hasta el coxis. Inhalo, Bhavanam. Apretándole. Exhalo, Kevalam. Ovario. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Ombligo. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Pecho. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Garganta. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Y cerebro. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Ahora que ya tienen más energía, ahora sus manos, sin tocarse, pueden hacer el proceso, así y nomás. Aquí, haz de cuenta que voy a subir la energía por mis pies, haciendo esto, o haciendo simplemente así. Poco a poco subo la energía desde los pies y va subiendo por mi columna vertebral la energía y sube hasta el cerebro. Pueden hacerle así varias veces y con hacer este movimiento solamente ya después hacen todo el proceso resumido, así, se cargan de energía y aquí empiezan a repetir Bhavanam al inhalar, concentración, Kevalam al exhalar, expansión, Bhavanam, concentración, Kevalam, expansión. Sus manos van a estar siempre aquí y ahora empiezan a respirar. Cada vez más lento va a ser su onda mental, su onda cerebral y su respiración y sus latidos cardíacos. Todo se va a ir tranquilizando muy rápidamente. El proceso puede repetirse una y otra vez, porque si llegaran a desconcentrarse, no continúen repitiendo su mantra en su cerebro. Cualquiera vez que se desconcentren, inmediatamente vuelvan a empezar. Ahora lo pueden hacer más rápido, resumido. Ahora en lugar de hacer una respiración, inhalación y exhalación en cada punto, pueden hacer inhalación en un punto, exhalación en otro punto. 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 Y ahora inhalas y exhalas. Bhavanam, Kevalam. Bhavanam, Kevalam. Puedes hacer otra vez más. O sea, digamos que repites unas 10 veces Bhavanam, Kevalam, tratando de que no pierdas la concentración. Pero si quieres más fuerza todavía, ahora vamos a hacer de un solo golpe, vamos a subir todo lo de las piernas. Entonces vamos a pensar Bhavanam, Kevalam y subimos punta, metatarso, talón, rodilla,
y coxis. Apretamos, inhalamos, exhalamos, ovarios, ombligo, pecho, garganta, cerebro. Apretamos, quiere decir, nos concentramos, Bhavanam, expandimos, Kevalam. Y ahí le seguimos. Inhalo, exhalo. Inhalo, Bhavanam, exhalo, Kevalam. Inhalo, Bhavanam, Kevalam. Y ahí la respiración puede hacerse sumamente relajada. Y tu espalda sigue estando recta, ahora más recta porque ya se te subió la energía a tu cerebro y tienes más fuerza. Sin embargo, aunque parece uno que está rígido, tu mente está totalmente relajada. No intentaste relajar tu mente, tu energía hizo eso. Y es en este momento en que puedes llegar no solo a alfa, a zeta y hasta delta, cuando estás en práctica, practicando esto todos los días. Ahora puedes hacer todo un solo trazo, desde la punta de los pies. Haz de cuenta, inhalo, exhalo, punta, metatarso, talón, rodilla, coxis, ovario, ombligo, pecho, garganta, cerebro. Bhavanam, Kevalam. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. ¿Se fijan cómo mi respiración bajó? Ahora quizás estoy respirando 4 veces por minuto. Inhalo, Bhavanam. Exhalo, Kevalam. Y esto puedes llegar a respirar 3 veces por minuto. Tus latidos cardíacos pueden bajarse. En lugar de 60 o 70, a ser de 30. Esto es la técnica. Entonces, mantener el agua en el popote o la energía en tu cerebro, pues se mantiene porque aunque te desconcentres, vuelves a repetir una y otra vez el proceso, pero cada vez se te va a facilitar más. Pues si ahorita perdiera la concentración, sin mencionar los puntos, me iría por mis pies y nomás le hacía zoom y listo. Otra vez zoom y listo. Y se sube zoom de golpe. Toda la energía, de un golpe se sube toda la energía. Cuando pasa esto se siente un placer enorme y hasta dan ganas de subir un poquito la cabeza así porque se siente éxtasis. Y aquí es donde empieza la meditación. Este es el punto donde apenas empezamos, cuando estamos en esta sensación. Ya que estamos aquí, alarga este momento lo más que puedas. Si es medio minuto, si es 1 minuto, si son 5 minutos o son 10 minutos. Aquí es donde empieza la meditación, aquí es donde empieza lo bueno. Si tu mente te traiciona y vuelves a perder la concentración, vuelves a subir tu energía, no continúes,
sin energía en tu cerebro. Ahora voy a terminar la meditación. Inhalo más profundo. Bhavanam. Exhalo. Ahora sí, estoy aflojando mi cuerpo, estoy aflojando la intensidad de mi energía. Inhalo. Exhalo. Y volteo hacia abajo, abro los ojos y empiezo a ver aquí, cerca de mí. Y poco a poco voy subiendo la vista, así, recobrando. Ahorita está mi mente fluctuando, mi cerebro quizás ahorita está en 12 ciclos por segundo, estoy en alfa, aunque estoy hablando, estoy en alfa. Y poco a poco voy subiendo los ojos y voy subiendo, y hasta que mi mente llega a unos 15 ciclos por segundo y ya estoy consciente. Ya entro en 16 ciclos y ya estoy en beta. Entonces ya estoy consciente. Eso es la meditación. Namaskar.